Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Dios les guarde. Espero que hayan amanecido muy bien en este día. ¿Sí amanecieron bien? Voy a preguntar cómo amanecieron hoy. Bien, me alegra saber que amaneció bien. Hoy estamos muy felices. Es domingo de adorar al Señor, domingo de reunirnos en la casa de Dios. Si tiene un poco de calor, nos perdona. Es que estábamos chequeando y los aires no estaban bien configurados, pero ya están ajustando para que empiecen a enfriar como tiene que ser. Hoy tenemos unos invitados muy queridos, muy amados por nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han podido ir a Turén. Turén es una tierra muy linda. Se come muy rico en Turén también, si no ha ido. Los pastores me enseñaron que Turén es el primer granero de Venezuela. Así que, pues cuando tengan la oportunidad de ir a Turén, vaya a Turén. En Turén, pues Dios nos ha regalado muchas cosas, aparte de cachapas. Nos ha regalado a grandes amigos y una familia la cual yo admiro muchísimo, el pastor Magdiel, la pastora Lilian, sus hijos que todos les sirven al Señor. Admiro mucho su familia porque los que son padres de hijos adolescentes saben el desafío que representa que un adolescente le sirva al Señor. Ahora imagínense 3 adolescentes sirviéndole al Señor. Hay que orar bastante, ¿cierto? Hay que doblar rodilla, pero el Señor es el que da la victoria. Por eso yo bendigo y admiro a la familia de los pastores. Quiero que recibamos al pastor Magdiel con un fuerte aplauso, que viene junto con la pastora Lilian, su esposa. Pastor, bienvenido, estás en tu casa. Sí, muchas gracias. Puede sentarse en esta mañana. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, qué hermoso es estar acá en casa, porque esta también es mi casa. Hace más de 14 años llegué a este lugar y me trataron como uno más de la casa. Y por eso hoy, tanto yo como mi familia tenemos un corazón muy agradecido con los pastores acá, porque han sido una tremenda bendición para nosotros. Y sí, como decía el pastor, Turén, el primer granero de Venezuela. Cuando usted se come una arepita en su casa, ese maíz vino de mi lugar. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted se coma su arepita en su casa, usted se va a acordar de Turén y se va a acordar de los pastores Trejo también de Turén. Bueno, como ustedes saben, estamos en la serie de una nueva vida en Jesús. Y hoy quiero compartir una dinámica con ustedes, algo muy, muy sencillo. Usted sabe que la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, la Biblia dice que usted y yo nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, viene a morar en nosotros. ¿Sí? Escuche, el templo acá es un lugar hermoso, lindo, en el cual nosotros venimos a cada reunión y venimos a adorar al Señor. Y es súper importante. No podemos dejar de congregarnos, debemos venir a la iglesia, debemos venir al templo. Pero el templo más importante que usted y yo debemos cuidar, aún más que este, es nuestra propia vida. Y hoy quiero hacer algo muy simpático para que usted me pueda entender un poquito. Okay. Si usted ve acá, arriba acá en el escenario, usted ve cosas que están fuera de lugar, que no están bien, que no pueden estar así, porque cada una de estas cosas cumple un propósito específico. Y acá vemos un desorden, algo fuera de lugar. Entonces la Biblia dice esto, que cuando usted y yo aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios hace algo más o menos así. Supongamos que acá está la puerta y recuerde que todo el escenario representa nuestra vida, representa el templo de Jesús. Entonces, cuando hacemos la oración de fe y creemos en fe en nuestro corazón, que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados, por nosotros, y nuestros pecados han sido perdonados, entonces viene el Espíritu Santo de Dios y toca la puerta de nuestra vida, la puerta de nuestro corazón. ¿Sí?
Entonces la Biblia dice que si usted y yo abrimos la puerta, Él viene y cena con nosotros. Entonces sucede algo muy lindo porque el Espíritu Santo es tan hermoso, es tan lindo. Él entra a nuestras vidas cuando usted y yo también le damos la oportunidad, porque algo que debemos entender es que el Espíritu Santo de Dios es un caballero. Diga conmigo, el Espíritu Santo, Él es un caballero. Y todo caballero le tienen que permitir la entrada. Entonces, cuando usted y yo le permitimos la entrada, Él entra a nuestras vidas y comienza a ver el desorden. Cuando no teníamos a Jesús en el corazón, que vivíamos apartados de Dios, había un desorden en nuestras vidas y Él entra tan lindo allá en nuestras vidas y dice, wow, esta mesa no va acá. Inclusive esta mesa tiene chicles pegados por debajo. No, dice el Espíritu Santo de Dios, esto no puede ser. La mesa en casa tiene un propósito. La mesa es para compartir los alimentos. Amén. ¿Cuántos son papás acá? Levante la mano. ¿Cuántos le han dicho a sus hijos no coman la cama? ¿Cuántos le han dicho a los hijos los cuartos no es para comer? Creo que todos los papás que estamos acá. Mi mamá decía, no coman en la cama porque se meten las hormigas. Así pasaba en la noche. Me decía, yo te dije que se metían las hormigas. Entonces, el Espíritu Santo es así también. Todo tiene un lugar. Entonces, Él ve el desorden. Y cuando usted y yo le permitimos entrar, entonces viene el Espíritu Santo, Dios tan bonito, hermoso. Y Él comienza a arreglar todo. Allí tan lindo. Y el Espíritu Santo. Y la mesa representa un área en nuestras vidas. ¿Qué? Y Él ve el mantel en el piso. Y el Espíritu Santo, Dios dice, ese mantel no va allí. Porque entienda eso. Dios no es como una predica que tiene la pastora, mi esposa. Dios no está en el desorden. Dios está en el orden. Y entonces Él dice, este mantel no va acá. Vamos a colocarlo donde va en la mesa, bien lindo. El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, de a poco, a reparar todo lo que estaba desordenado. Y comienza y coloca el florerito donde va, en el centro, porque es que allí es donde se ve lindo. El florerito no se ve lindo en otra parte, sino acá, dice el Espíritu Santo. Y Él comienza de a poco y lleva las sillas, porque dice es que una mesa tiene que tener sillas para sentarse. Y el Espíritu Santo de Dios de a poco comienza a traer el orden en nuestras vidas. No importa si antes de conocer al Señor usted y yo teníamos vidas desordenadas. Al Señor no le importa eso. El deseo del corazón de Dios siempre va a ser traer el orden a nuestras vidas. Y eso es más o menos lo que sucede, algo simbólico que yo quise compartir con ustedes, que sucede en cada una de nuestras vidas cuando recibimos a Jesús como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. No importa el desorden que hayamos experimentado en nuestras vidas. Cuando llegamos al Señor, el Señor quiere traer orden. Diga conmigo, orden. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema porque creo que es de suma importancia poder entender que debemos permitirle al Espíritu Santo de Dios que comience a tratar con nuestras vidas. Amén. El tema que quería compartir con ustedes lo intitulé Borrón y Cuenta Nueva. Diga conmigo, borrón y cuenta nueva. Una vez mi esposa y yo salimos de un servicio en la iglesia, fuimos a comer en un restaurante, recuerdo yo, y comimos. Y cuando llegó el momento de pagar, que yo me dirijo a la caja del restaurante, el muchacho de la caja me dice, no señor, vino alguien y pagó la cuenta. Y yo ese día yo dije, wow. Entonces cuando mi esposa se acerca, yo le digo, mi amor, pagaron la cuenta. Hubiésemos pedido postre, le decía yo. Torta 3 leches, quesillo. Y ahora usted dice, ya entiendo el pastor por qué anda así ya. Y sentimos, fue experimentar algo tan lindo para nosotros. Fue como una honra que Dios nos dio. Ese día el Señor me habló.
Y sabe que en nuestro pasado, nosotros antes de conocer al Señor, cuando no conocíamos al Señor, nosotros teníamos cuentas pendientes con el Padre Celestial. Y el ver cómo Él envía a su Hijo Jesús a morir por nosotros y paga absolutamente toda la cuenta. En el cielo, antes de usted y yo conocer a Jesús, es algo en mi niñez que yo digo, había como una especie de un recibo, una factura. Y en esa factura estaban los ítems, las cantidades que usted y yo debíamos, la factura que teníamos pendiente en el cielo. Pero vino Jesús, tomó nuestro lugar y pagó la cuenta. Por eso es que cuando llegamos al Señor, tenemos que aprender a vivir de otra manera. Ya la cuenta fue pagada. Ya el Espíritu Santo de Dios quiere traer el orden a nuestras vidas. Debemos permitírselo. Debemos dejar que Él obre en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes este pasaje de la palabra que está en 2 de Corintios 5, 16 al 20. Y vamos a centrarnos en este pasaje acá. 2 de Corintios 5, 16 al 20. Y el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún hacia Cristo lo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. Y él comienza a hablar en el verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, haga así por un lado, eche para allá. He aquí, todas son ¿qué? Hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ya que nos encargó a todos nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjese cómo en este pasaje tan bonito el apóstol Pablo comienza a hablar a unos discípulos. Y él comienza a decir que si nosotros conocemos a alguien según la carne, ya no nos olvidemos de eso. Si habíamos conocido o teníamos un conocimiento vago de Jesús antes, que habíamos escuchado, dice, tal vez de alguien que resucitó, pero ahora ustedes lo han conocido de verdad en el Espíritu, ya y han tenido un encuentro con Él. Ya debemos comenzar a ser nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron y Él comienza a escribir en sus vidas cosas nuevas. Yo siempre lo he visto de esta manera. Cuando aceptamos a Jesús, es como una hoja en blanco, donde la historia antigua vino al Señor con su sangre y borró todo, toda la historia que estaba ahí, y comienza a orar. Yo no sé si a usted le llegó a pasar en escuela, que en escuela cuando la maestra veía errores y horrores ortográficos, ¿no le pasó a usted? Y usted, no sé si usted tuvo una maestra así muy bendecida como una que yo estuve en tercer grado, que se llama Rosa. Maestra, ya la perdoné en el nombre de Jesús, no se preocupe. Y agarraba la goma para borrar y empezaba, eso está mal, y empezaba, y yo tenía que volver a hacer la tarea desde el principio. Ya yo le dije, eso ya lo perdoné en un encuentro, la maestra. Bueno, así hizo el Señor también. Borró nuestra historia y cuando llegamos a Él, comenzamos a escribir una nueva historia, pero esta vez de manera correcta, de la mano de Jesús. Entonces, me gusta mucho porque el apóstol Pablo dice acá, y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el Nuevo Testamento, la palabra ministerio se entendía como alguien que era un diácono. Y un diácono es un servidor. De manera, para ellos, de manera de verlo de manera secular, el ministerio era como
especie de un mesero o un sirviente doméstico. Era la acción que esa persona tenía de servir mesas, de limpiar y atender las necesidades físicas de otros. Entonces, fíjense como dice el apóstol Pablo, si ya conocimos al Señor y ya el Señor se olvidó de nuestra antigua manera de vivir, ya Él borró nuestros pecados, somos criaturas nuevas, estamos escribiendo una historia nueva en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nos toca, dice el apóstol Pablo, nos dio el llamado a servir a otros para que otros también borren su antigua historia y comiencen a escribir una nueva historia en Jesús. Y acá el apóstol Pablo dice, y somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? El que representa una nación. Una embajada en una nación, por decir la embajada de Venezuela, que esté en cualquier lugar del mundo, ese pedacito donde está allí la estructura de la embajada, se hace entender que es un pedacito de Venezuela que está allí en esa nación extranjera. Así como nosotros acá podemos tener embajadas de otras naciones y ese pedacito, ese lugar, ese terreno de la embajada representa a la nación. Así el apóstol Pablo nos está diciendo también que ustedes y yo también somos embajadores de Jesús y que debemos representar el reino de los cielos y que nuestra misión es ser reconciliadores, llevar a otros también para que puedan tener ese encuentro con Jesús. Y dice acá, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos también en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En el sentido espiritual, la palabra en el plano celestial, la Biblia habla acerca del ministerio. No es una posición de poder, sino una acción voluntaria para poder servir a otros en el nombre de Dios. Y creo que son los principales pilares en nuestras vidas, porque usted y yo estamos llamados a servir a otros también. Y me gusta mucho este pasaje también porque se habla de reconciliación, reconcilió y reconciliando, y lo nombra un aproximado de 5 veces en este pasaje, y habla por medio de Cristo, por medio de Jesús, y a Jesús se menciona aproximadamente 4 veces. Entonces, si usted y yo le damos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que entre en nuestras vidas, coloque todo en el orden que Él quiere colocarlo, y si nuestra casa está ordenada, yo creo que tranquilamente y permítame usar, podemos tener una autoridad moral y espiritual también para poder guiar a otros también a que se reconcilien con el Señor Jesús. Amén. Y algo que yo entendí hace un tiempo, que es que cuando antes caminábamos alejados de Dios, éramos enemigos de Dios. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Que nosotros vamos a ser los enemigos de Dios. Y quiere que le diga algo, la palabra es como muy honesta, la Biblia. Antes de Cristo el ser humano estaba simplemente distanciado de Dios. Para este momento me gustaría 2 voluntarios, 2 jovencitos alrededor de 60 y 70 años. Yo no sé si hay por aquí 2 jovencitos de esos, ¿sí? Que voluntariamente o lo agarro hacia dedo. ¿Ah? Venga para acá, un aplauso, venga para mi hermano, venga, un aplauso para mi hermano, segunda vez, claro. Venga, usted también pase adelante, pase por allá o pase por acá. Okay. 2 jovencitos de 60 años. ¿Usted sabe que hay ancianos de 14 años? ¿Sabe usted eso? ¿Sí? Que uno le dice, vamos a... No quiero. Vamos, y uno le dice, usted parece un viejito y tiene 14 años o 15. Ok. Cuando la Biblia nos habla de que usted y yo nos habíamos distanciado, con los que se acá, con los que se más acá al centro, eso. Usted le va a dar la mano derecha a él. Escuche. Al principio de la creación, mire, estamos en blanco y negro, tremendo.
Mírame cómo Dios hace las cosas. No fue buscado a propósito. Estamos en ajedrez aquí. Al principio de la creación, el pecado en el jardín del Edén nos separó de Dios y nos distanció del Señor, de Dios. ¿Sí? Es algo muy tremendo. Y de allí en adelante, todas las generaciones que comenzaron a nacer y a crecer alejadas de Dios totalmente. Unos que otros, Dios tenía un encuentro con ellos y se acercaba a ellos, pero de repente, al pasar el tiempo, se volvía a romper nuevamente el lazo de Dios con la humanidad. Hasta que vino uno y se llama Jesús, perfecto en todo. No pecó, fue perfecto en todo, entregó su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario y nos hizo nuevamente, a pesar de nuestro pecado, volver a enlazarnos con el Padre Celestial. Y hubo algo que Él utilizó, permites. Allí hubo un sello, porque sabe que cuando el Señor Jesús no está allí, puede haber fácilmente rupturas de nuevo, ¿sí? Pero cuando el Señor Jesús está allí, hay algo que a mí me gusta mucho siempre hablar, y es el sello de la sangre de Jesús. Vino la sangre de Jesús, que fue la moneda de pago, ¿sí? Si me aguanta hasta la 1 de la tarde ahí, ¿verdad? Ah, listo. Son jóvenes de 60, no le estoy diciendo yo. Entonces, nos habíamos distanciado de Dios, pero vino Jesús y nos volvió a unir. Esa enemistad que había entre el hombre, entre la raza humana, y Jesús comienza a unirnos de nuevo. Ahora, ¿qué nos distancia de Dios? Y aún a veces estando en el Señor, nos distancia. A veces nuestras acciones nos distancian del Señor. ¿Sí? Nuestras acciones, nuestros pensamientos. ¿Quiere que le diga algo? Uno de los lugares en los cuales nosotros libramos las más grandes batallas es acá, en nuestros pensamientos. Y hace mucho yo entendí que cuando yo permito que el enemigo me venza en mis pensamientos se conectan con mi corazón y mi corazón se conecta con mi boca, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Pero todo comienza aquí. Escuche, el adversario tentó a la mujer ¿cómo? En los pensamientos, y él comenzó allí a susurrarle. Y ella comenzó una lucha acá, pero ella se dejó vencer acá. ¿Sí? Y luego ella se conecta en corazón y bueno, y usted ya sabe, ahí hubo la separación de la raza humana con el Padre Celestial. Por eso es que nuestras acciones y pensamientos a veces toca, escuche, cuando tenemos luchas en pensamientos, aplicar la sangre de Jesús en nuestros pensamientos. Allá cuando usted está allá en su casa en las noches, que estamos allá en cama y lo único que miramos es el techo allí, y son las 1 de la mañana y a veces la persona tiene luchas en el pensamiento y dejan que el enemigo entre y haga lugar allí. No, comience a aplicar la sangre de Jesús. Todo pensamiento de ansiedad, escuche, la ansiedad es algo que el adversario comienza a trabajar en los pensamientos primero. ¿Sabe usted eso? Porque la persona comienza a permitirle. Cuando la persona en sus acciones no se conecta con la palabra, escuche, la palabra nos va a hacer echar fuera todo pensamiento que el enemigo a veces intenta bombardearnos y traer dardos a nuestras vidas. Pero como a veces no nos conectamos con la palabra, entonces allí comenzamos a tener situaciones en nuestras vidas. Y cuando se conecta en el pensamiento, se va al corazón y allí comienza nuestra boca a decir cosas, y ahí comenzamos nuevamente, como no hemos aprendido a aplicar la sangre de Jesús, comienza a haber el distanciamiento. Pero cuando está el lazo de la sangre de Jesús, es imposible que eso se rompa. ¿Cuántos dicen amén?
nuestra alianza a veces a cosas que nos distancian del Señor, nuestras alianzas con el mundo. Y yo sé que aquí hay personas que el Señor les ha hablado, corta con amistades, corta con lugares. A veces ni tu líder te lo ha hablado, pero ha sido el mismo el Señor que te lo ha dicho. Corta con esto, corta con aquello. Pero a veces en nuestros pensamientos decimos, pero es que si yo corto con eso, es que yo no puedo ser, escuche, esto es un dardo del adversario, tan fanático. Es que no puedo ser tan fanático. Es que, no. Es que y yo ando en el mundo. Sí, pero la Biblia dice que andamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No le pertenecemos a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense lo que dice Romanos 5:10. No sé si me lo pueden ubicar allí en pantalla. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. El apóstol Pablo está diciendo, si antes éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios, la sangre de Jesús hizo un lazo fuerte y eterno para siempre que nos deja allí siempre. Y permítame usar esta frase, atados de la mano de Dios. Siempre. El pecado va a generar barreras, tanto legales como morales, que a veces es imposible cruzar para el hombre. Escuche, el hombre siempre busca excusas, maneras a su manera para buscar a Dios. Y a veces quiere llenar espacios a su manera. No. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El único camino es Jesús. Y a veces la persona intenta llenar su vida, intenta buscar atajos. Y generalmente nosotros en nuestra humanidad queremos buscar los atajos. Déjeme decirle algo que me dijo mi papá una vez. Los atajos no funcionan. Hay un camino. No, pastor, es que hay un camino verde. No, los caminos verdes siempre por lo general representan peligros. Y casi nunca la persona puede llegar a salvo ante Dios. Nunca. Ahora, nuestro Padre es tan bonito que Él siempre tiene la iniciativa. Y la iniciativa de Dios siempre es mejor que la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Sé que muchos de los que estamos acá tuvimos nuestro encuentro con Jesús. Escuche, el Señor preparó escenarios para usted y para mí. Un día perfecto, una hora perfecta. Y allí tuvimos un encuentro. A veces fue el momento en el cual ni siquiera usted y yo esperábamos, pero tuvimos el encuentro con el Señor. Yo tuve mi encuentro con el Señor. Escuche, yo vengo, mis abuelos pastores, mis tíos pastores. Siempre estuve rodeado de pastores, siempre en reuniones de pastores, siempre en actividades, siempre. Pero yo no había tenido un encuentro con Jesús hasta el día que el Padre preparó un escenario. Ese día fue un día terrible para mí. Acabamos de enterrar a mi papá y yo me voy a mi casa. Yo tengo una habitación, yo tengo mi piano allá y allá comienzo a hacerle preguntas al Señor. Y le preguntaba el por qué. Yo le decía al Señor con mis argumentos humanos, yo le decía, Señor, pero es que mi mamá y mi papá fueron siervos tuyos. ¿Por qué te los llevaste? Yo tenía esos argumentos. Y recuerdo que estando en el piano, escucho la voz del Espíritu Santo de Dios 3 veces. Dime que soy santo. Dime que soy santo. Y dime que soy santo. Ese día yo dije, tú de verdad existes. De verdad sí existes. Adoré al Señor. Le dije desde lo más profundo que Él era santo y era hermoso. Recuerdo que le cantaba esta canción que dice, hermoso eres mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Y recuerdo que duré un tiempo ahí en el piano,
cantando esa canción. Y al salir de allí, hablo con mi esposa y yo le digo: mi amor, ahora vamos a servir al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón. Con todas las fuerzas. ¿Y quiere que le diga algo? A pesar de que yo estaba en la iglesia y aún estaba en el piano y servía al Señor, tenía una vida un poquito desordenada. Ese día le permití al Espíritu Santo de Dios que entrara a mi vida y cambiara muchas cosas en mí que estaban mal. Que tal vez no eran pecados así muy grandes, pero estaban mal. Y ese día comencé a cambiar. Y comenzamos a cambiar. Y allí pude ver, hoy puedo entender que todas las dificultades que yo atravesé en ese momento fueron las excusas de Dios para que yo tuviera un encuentro con Él. Quiere que le diga algo. Como nación, viene un tiempo donde los encuentros con Jesús van a ser masivos. El Señor va a comenzar a hacer algo sobrenatural en la nación. Y tal vez hoy no lo entendemos y nos hacemos preguntas. Padre, ¿por qué? ¿Quiere que le diga algo? Yo como pastor, yo le dije: Señor, no digo nada, pero no entiendo nada tampoco. Porque entendí algo que no puedo aprender a pecar con mis labios. Porque Dios se está moviendo, Dios está tratando. En medio de lo que estamos viviendo, Dios se está obrando. La gente está proclamando el nombre de Dios. La gente está adorando al Señor en medio de la dificultad. Escuche, cosas poderosas van a suceder en cada estado de Venezuela, en Caracas, así como fue el epicentro. Yo creo que va a ser el epicentro también para un avivamiento poderoso. En toda Venezuela, escuche, eso va a ser un mover de Dios. Y ahí el Señor ha derramado un espíritu de oración en todo, en cada rincón. Gente que uno no pensaba, nos han llamado: pastor, venga para que ore con nosotros. A la pastora y a mí nos llamaron en la comunidad cerca de la iglesia: pastor, venga. Y ya estaba la gente, un grupo grande así reunido: venga para que ore por nosotros. O sea, el mismo Señor está haciendo algo tremendo. Y sé que tiempo después vamos a entender. Y yo he podido entender algo. La iniciativa de Dios. Dios es hermoso. Sus planes siempre son mejores que los nuestros. Segunda de Corintios 5:18, el que leíamos hace poquito. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos está buscando. Dios no está buscando a usted. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que usted se encuentre con Él. Escuche, la Biblia habla en el Edén, cuando Adán y Eva habían pecado. Él ya lo sabía, pero lo busca y no los encuentra. Y les dice: ¿por qué se esconden? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Es que nos daba así como... Pero ¿quién les dijo a ustedes? Fíjense cómo Dios desde el principio ha tenido el pretexto, la excusa para encontrarse con usted y conmigo. A lo mejor algunos están acá en esta mañana y a lo mejor dicen: no, yo vengo porque es que el líder fulano me invitó. No, esa es la excusa que Dios buscó para que usted tenga un encuentro con Él en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y allí es donde Dios le pregunta, en Génesis 3:9, le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? El Dios que siempre tiene la iniciativa de buscarnos, el Dios que siempre busca el pretexto de buscarnos. Qué hermoso es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Padre. Y sabe que para poder tener ese lazo nuevamente con el Padre Celestial, la moneda de pago, ¿cuál fue? La sangre de Jesús. Escuche, cuando usted y yo entendemos el precio que se pagó por usted y por mí, el precio, el más alto precio. Escuche, no hay cantidad de oro, no hay cantidad de diamantes, no hay cantidad de dinero que le pueda llegar al costo de nuestra salvación.
Cuando usted le digan la salvación es gratis, dígale no, se equivoca. La salvación costó el más alto precio, la sangre de aquel que no conoció pecado, la sangre del Hijo de Dios. Yo no sé si va a aplaudir al Señor por eso, hágalo. Sangre de Jesús. Escuche, y por eso cuando usted y yo tenemos una vida nueva en Jesús y sabemos el costo, el valor de nuestra salvación, no vamos a permitir que venga el adversario y tome el lugar. Le voy a poner este ejemplo. Imagínese que a usted le regalan un reloj Rolex, y el reloj tiene un costo aproximado de $3 millones. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces usted no va a agarrar el Rolex y dice, no, voy al supermercado a hacer mercado, y usted se va en la ruta con el reloj de 3 millones en la ruta, ¿verdad que no? ¿Usted qué hace? No, eso es mucho valor, yo lo voy a cuidar. Y dice, voy a comprar una caja fuerte y nada más la combinación la voy a tener yo, ni a los hijos se la voy a dar por si acaso. No, voy a tener la combinación solamente yo. Y comienza a guardar y a cuidar eso de extremo valor. Escuche, a veces como cristianos, a veces el cristiano cede mucho a la tentación del adversario porque no ha entendido el valor, el costo de la sangre de Jesús. Por eso es que cuando venga el enemigo a tentar, usted tiene que recordar eso. No, es que yo no puedo ceder por algo tan barato. Si Jesús lo dio todo por mí, yo no puedo volver a esa antigua vida. No puedo permitir eso. Usted tiene que decir, ya yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. Tengo que cambiar para que el nombre del Señor Jesús sea glorificado en mí. Y si antes decían, voy a ponerme yo como ejemplo, ay, Magdiel era tremendo mala conducta, pero ahora que se metió, porque la gente dice así, ahora que se metió evangélico, ahora es diferente, se viste diferente, camina diferente, habla diferente, y la gente nota eso. Cuando un cristiano sabe el valor de la sangre y el testimonio comienza a predicar solo, y la gente comienza a verlo y dice, wow, mira, y el hombre ahora se viste de blanco, antes se vestía de negra, ahora de blanco, y mire, y carga, ¿eso qué es? Una llave, bueno, la llave de la casa. Y la gente comienza a notar eso. Escuche, cuando usted y yo entramos y entendemos que ya somos otros, no importa lo que hicimos en el pasado, escucha, al Señor ya no le importa eso. Quiero decirles algo de parte de Dios. Si has tenido luchas en tus pensamientos donde el enemigo intenta nuevamente, dardos del pasado, tú hiciste esto, son pensamientos que no vienen de Dios, son pensamientos que vienen del adversario. Y por eso usted y yo debemos aplicar la sangre de Jesús sobre todo pensamiento y sobre todo decreto del enemigo. Le decimos, ya yo fui perdonado, ya yo fui salvado, ya el precio se pagó en la cruz del Calvario, y la voz tuya, Satanás, queda enmudecida ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la Biblia en el libro de Colosenses 1:20, por medio de él reconcilió consigo todas las cosas, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Le pido que se coloque en pie, vamos a orar.